menor? Sí, pues se parece como cero. Sí, porque la onda real, si la zapata tuviese entre hierro perfectamente uniforme, acá seguiría creciendo hasta ahí y desde ahí se mantendría constante, seguiría creciendo hasta ahí y se mantendría constante. ¿Qué quiere decir? Tendría adicionalmente estos dos triángulos de área extra que nos llevarían a que la onda senoidal que cubra la misma área podría ser un poquito más alta. Como acá perdemos esta zona y perdemos esta zona, la sinusoide que la reemplaza se hace un poquito más bajita. Y tiene una amplitud entonces de 1,06 de B sub A, que es lo que nos permite compararla y ver cómo perdemos área acá. Si perdemos área de la onda, ya vamos a ver en un rato, perdemos flujo. Si perdemos flujo, ¿qué pasa? Perdemos ferro. ¿Por qué estamos dispuestos a resignar esta pérdida de fuerza electromotriz inducida? Porque logramos mejorar la forma de onda. Al tener menos armónica, ¿qué quiere decir? Mejoramos la forma de onda. Los armónicos que vamos a ver son un enorme problema en nuestras máquinas. Entonces, poder eliminar armónicos es imprescindible. Perímetro polar típico, recién dijimos, el 0,67 de T sub P, es un poquito más que el anterior para no perder tanta fuerza electromotriz inducida. Entre hierro máximo, 1,5 de delta. Distribución de la inducción, esta onda que tiene varios tipos de formas según el punto en que nos encontremos. Amplitud de la sinusoide, 1,06 de B sub A. Inducción media. ¿Cuánto vale la inducción media? 2 sobre pi. 2 sobre pi, estamos calculando la inducción, el valor medio de una onda senoidal. 2 sobre pi 1,06 de B máximo, que es lo mismo que 2 sobre pi de 1,06 de B sub A. Por ende, ¿cuánto es la inducción media? 2 sobre pi 0,675 de B sub A. Fíjense. Bueno, ahora cuando calculemos el flujo lo vamos a ver. Pasamos a calcular el flujo phi sub 0. ¿A qué es igual el flujo phi sub 0? Inducción media por área. Inducción media 0,675 por B sub A por el área que era T sub P por el IDE. Flujo para entrehierro uniforme, flujo para cantos biselados. De 0,682 bajó a 0,675 para la misma altura B sub A o la misma amplitud B sub A de la onda real producida por cada polo. ¿Por qué bajó? Porque nos perdimos este triángulo de acá y este triángulo de acá que habríamos tenido si la onda fuese la de entrehierro uniforme. Bien. ¿Dudas respecto de esta? Es más empírico el análisis inicial, pero nos permite un trabajo bastante más rápido. Próximo tipo de pieza polar es la que se llama de cantos inclinados. Esto es dificilísimo de entender. ¿Qué son los cantos inclinados? Así, axialmente inclinados, no así. Claro. Si bien también puede tener los cantos biselados, como recién, el canto biselado era tener la zona de entrehierro uniforme y después incrementarle el entrehierro en los extremos. Si nosotros miramos el polo haciendo una vista desde arriba y sabiendo que acá de alguna manera tenemos el eje de la máquina, si nosotros miramos en una perspectiva, una vista en planta, hacemos de ese polo y tenemos que este es el eje de la máquina, esta pieza que teníamos recién de cantos biselados tiene esto así y después ahí tenemos marcado la zona biselada de los cantos. ¿Entienden lo que estoy tratando de dibujar? Bueno, esta es la de cantos biselados de recién. La de cantos inclinados es una pieza polar que tiene esta zona desfasada hacia la izquierda y esta zona desfasada hacia la derecha. De manera que cuando la vemos, hacemos una vista en planta, si este es el eje de la máquina, vemos que una cara está adelantada y la otra está atrasada.
es como que de frente, hacia línea de punto, veríamos pedacitos del polo saliente de este lado. Claro, por ejemplo, vos podrías estar viendo que acá termina, La parte de atrás. y no es que la estoy viendo de costado, la estoy mirando de frente, pero la parte de atrás está corrida hacia la derecha. Y por ende acá termina a esa altura. Como si estuviese revirada. Exactamente, como que si de un extremo la tenemos quieta y del otro extremo la empujamos para que se desplace. ¿Cómo opera esto? Cuando esta pieza polar se mueva frente a un conductor que yo tengo acá, va a llegar primero este vértice, la inducción va a ir creciendo a medida que esto se va desplazando acá, hasta que cuando llegó ahí ya se mantiene constante la inducción, hasta que llegue este lado, sale primero una punta, decrece y cuando sale el último vértice desapareció el campo. Produce un efecto parecido al de la de cantos biselados, nada más que la de cantos biselados anterior llegaba todo el canto de la pieza junto, nada más que con un entrehierro mayor. Acá esto puede ser de entrehierro uniforme, pero llega primero un vértice, luego el otro, se mantiene constante, sale uno y finalmente sale el cuarto, produciendo un efecto parecido a la de cantos biselados. La distribución de la inducción entonces va a ser muy parecida a la de cantos biselados, la inducción media la misma, el flujo producido el mismo, entonces este resultado también para cantos inclinados. La misma forma de onda y la misma forma de calcular el flujo aplica a los dos tipos de polos salientes. No, esto para ¿Se entienden? ¿Dudas? ¿Qué ventaja? O sea, entre medio Es lo mismo. existe. La diferencia está en que por ahí es más fácil tornear una pieza de entrehierro uniforme y hacerle los cantos desplazados a hacerla de cantos biselados. Porque guarda, ese crecimiento rectilíneo que veíamos recién del entrehierro no es tan fácil de calcularlo, porque en la realidad el entrehierro es con respecto a un inducido de periferia circular. Entonces vos vas a tener una zona de entrehierro uniforme y después de ahí la zona de cantos biselados, en donde lograr el 1,5 del entrehierro mínimo no es tan fácil, nada más que en forma rectificada como lo estábamos estudiando lo veíamos una tontera, pero en la realidad son rotores que son básicamente cilíndricos. El desplazamiento que se le produce a la cara anterior con respecto a la posterior, acá que lo estamos viendo, es de aproximadamente entre el 70% y un paso de ranura. ¿Qué es un paso de ranura? La distancia que hay entre una ranura y la ranura contigua medida sobre el inducido, es decir, pasos de ranura del inducido. Si hacemos un esquema rápido, nosotros podemos tener este polo que dibujábamos recién y frente a él el inducido con todas sus ranuras. El paso de ranura es, si yo tomo el eje de una ranura y el eje de la ranura contigua, el paso de ranura se mide a la altura de la mitad de la ranura y es esa longitud peso 1 en centímetros, en metros, en unidad de longitud que estemos utilizando. O en radianes, si al perímetro polar lo estamos calculando en radianes, da lo mismo. Mientras trabajemos todo en centímetros, todo en metros, todo en radianes o todo en grados, es lo mismo, es equivalente. ¿Preguntas entonces? Ninguna. Seguimos con la próxima. Esta se llama zapata de arco o pieza polar de arco. ¿Qué particularidad tiene esta pieza polar de arco? Tiene una forma tal que hace que su entrehierro no sea uniforme. Tenemos un entrehierro mínimo y un entrehierro máximo como teníamos recién en la de cantos biselados, pero no tenemos una zona de entrehierro uniforme. Vemos que desde el mínimo y hasta el máximo siempre va creciendo el entrehierro. Es decir, si yo lo mido acá, o 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 acá, o acá, o en el máximo,
ninguno de esos entrehierros que he medido son iguales. ¿Y qué se busca? Trazarlo con una expresión apropiada a ese entrehierro, calculándolo con esta formulita que tenemos acá. Delta para cada, si yo tomo este eje de referencia y hacia acá mido X, para cada centímetro que yo me desplazo hacia la derecha, en la coordenada X, puedo calcular ese delta en función de K sub C, que ya vamos a ver es el factor de Carter, lo vamos a estudiar en un rato. Es un factor que hace que se produzca una disminución de flujo a causa de la existencia de las ranuras del inducido, multiplicado por el entrehierro, dividido el coseno de X por pi sobre T sub P. T sub P es el perímetro, el paso polar medido en centímetros. X es la distancia de centímetros respecto de este eje de referencia a la que yo quiero calcularle el entrehierro de esta X. Con esa forma de trazar el campo, el arco de la pieza polar, llegamos a una distribución de inducción que es esta que tenemos acá. ¿Qué particularidad tiene? Es perfectamente senoidal. Producimos una inducción perfectamente senoidal frente a la pieza polar. Pero fuera de la pieza polar y hasta llegar al ancho total del paso polar, tiene un decrecimiento al estilo de la que teníamos recién de entrehierro uniforme. ¿Qué deberíamos hacer para no tener estas depresiones en los laterales de la onda? Hacer más ancha la pieza polar. Si seguimos aplicando esta fórmula, esa pieza polar es esta que aparece acá en línea de trazos. ¿Por qué no se la sigue ampliando más a esa pieza polar? Porque en la medida que nos acercamos a la zona neutra, nos acercamos a la otra pieza polar que viene desde el otro costado. ¿Y qué riesgo corremos? De que se cierren por ahí la... De que se termine cerrando el camino magnético de polo a polo. Si se tocaran, va a ser directamente, eléctricamente sería un cortocircuito. Magnéticamente es un cortocircuito magnético. Si no llegan a tocarse, se incrementa la dispersión entre polo y polo. Y toda línea de campo que se me escapa hacia acá es flujo que yo tengo que producir a través del polo y que no atraviesa el entrehierro y no induce fuerza electromotriz inducida. Entonces, por eso no nos podemos ampliar demasiado. Y nos quedamos en 0,65, 0,67 del paso polar. Entonces llegamos solo hasta acá y ahí estamos dispuestos a resignar una partecita. El tema es como acá, la onda real vendría ahí, perdemos esta zona, no es demasiado grande el problema. Hay otra forma de trazar esta pieza polar, que es buscar apropiadamente este centro MO y a partir de ese centro MO, trazar un arco de circunferencia para todo el perímetro polar que nosotros querramos. Diferencia la que aparece en el apunte ahí, o si yo lo borro acá para que se vea bien. La calculada con la expresión que tenemos allí, esta de K sub C por delta sobre coseno de X por pi sobre T sub P, es la línea de trazos que viene por fuera. Y que en la medida que llegamos a la periferia de la pieza polar, se separa un poquito hacia arriba. La trazada con la forma de arco es la que yo les dibujo acá en rojo, que viene apartándose hacia abajo. Pero en toda esta zona central son casi coincidentes. Conclusión: podemos gastarnos trazando centímetro a centímetro el entrehierro, calculándolo para ir trazando el perímetro de la pieza, o directamente con centro acá hacemos ese arco y la tenemos mucho más fácil. El resultado es idéntico. La mínima diferencia que vamos a tener por el desplazamiento del arco con respecto a la onda ideal, a la pieza polar ideal, termina siendo insignificante frente a todos los problemas que vamos a ver más adelante producidos por la saturación y un montón más de efectos. Entonces no tiene sentido que nos desgastemos demasiado. Importante, llegamos a una onda que tranquilamente puede trabajarse como senoidal, de amplitud por ende B máximo. Entonces, para esta pieza polar, si tenemos directamente una onda de amplitud B máximo, ¿a cuánto es igual la inducción media? 2 sobre pi por B máximo.
0,637 de B máximo. Si queremos calcular el flujo phi sub 0 es igual a 0,637 de B máximo por T sub P por L y D, y tenemos la expresión comparable con los otros tipos de pieza polar, en donde vemos para entrehierro uniforme 0,682, para cantos biselados o inclinados 0,675, para entrehierro senoidal 0,637. ¿Cómo vamos perdiendo flujo para igual amplitud de las ondas reales producidas? Pero, ¿qué nos garantiza esta última? Que la onda va a ser perfectamente senoidal. Ahora bien, no es del todo común usar este tipo de piezas polares, porque tenemos otros métodos eléctricos para corregir la distorsión de la onda. Entonces es muy común en máquinas chicas que se utilice directamente el entrehierro uniforme. ¿Por qué? Porque dijimos al principio, el entrehierro uniforme implica desarrollar todo el rotor que tiene periferia perfectamente circular de un radio o diámetro levemente inferior al de la cara interna del inducido. Entonces, con un torno lo ejecutamos sin ningún problema, lo rectificamos sin ningún problema, sin entrar en todos estos detalles más finos para máquinas grandes. ¿Pregunta? ¿Ninguna? ¿O está muy claro o no está nada? La fórmula como se usa sería, o sea, que de hecho X va cambiando en función de... Bien. Cuando yo estoy acá, en el eje de referencia, estoy a distancia 0. Entonces X vale 0. Coseno de 0, no, 1. Entonces el denominador igual a 1. El entrehierro tiene que ser igual al entrehierro mínimo multiplicado por el factor de Carter, que en realidad nos va a dar el entrehierro mínimo. El K sub C es un valor levemente mayor que 1 en general, y acá es un caso anómalo, digamos. Eso aplica cuando cambiamos de la referencia 0. Ahora, acá estamos en 0 y X crece hacia la derecha y crece hacia la izquierda. Cuando nos movemos 1 centímetro y hacemos X igual a 1 centímetro, traemos ese X igual a 1 centímetro y empieza a cambiar el denominador y nos empieza a dar un entrehierro que va creciendo. En la medida que el coseno de este argumento se haga menor que 1, el entrehierro se hace mayor, va creciendo. Y de esa manera hasta llegar al entrehierro máximo cada uno de los extremos. Sí, no, se arregla el celo, no te fijas. Y llegamos al rotor cilíndrico. Estas son todas las piezas polares para máquinas polo saliente, y ahora vamos al rotor cilíndrico. El rotor cilíndrico que habíamos visto el otro día era un cilindro macizo de hierro al cual se le practicaban las ranuras longitudinalmente, axialmente, y dentro de esas ranuras se colocaban los conductores en forma de arrollamiento distribuido, no tipo solenoide como los del polo saliente. Entonces tenemos que ver qué forma de onda vamos a producir con estos rotores. Acá tenemos un primer corte. Estamos viendo un rotor que tiene dos polos, polo norte, polo sur, ranurado, ranurado. Este arrollamiento es distribuido, por eso ¿qué quiere decir? Todos los conductores que por la izquierda traen corriente saliente se interconectan con conductores que a la derecha llevan corriente entrante, y de esta manera la corriente recorre todo el arrollamiento en serie. Es decir, las espiras de cada ranura de un lado y del otro están en serie. La de arriba de la izquierda está en serie con la de la derecha. Esta se conectará en serie con la que sigue de la izquierda. Esta con la de la derecha, esta con la que sigue de la izquierda. Y así recorremos todo el arrollamiento. Al solenoide lo distribuimos sobre la periferia del rotor cilíndrico directamente. ¿Se entiende eso? Bien. A partir de cómo circulan las corrientes, si nosotros componemos el campo producido por cada lado activo, que no va a ser un único conductor. Entre cada par de ranuras que tenemos, las dos de arriba, la de la izquierda y la de la derecha, la que sigue más abajo de la izquierda y la derecha, vamos a tener un número de conductores diferente de uno. No es que es un solo conductor haciendo todo el recorrido, sino que vamos a tener un número NR' de espiras distribuidas de alguna manera, que nos va a llevar a que, por ejemplo, en cada ranura tengamos 4 conductores. Es decir, la bobina que conforma las dos ranuras de arriba va a tener 4 vueltas.
pasamos a la siguiente 4 vueltas, pasamos a la siguiente 4 vueltas, pasamos a la siguiente y en cada ranura tenemos 4 conductores. Por ende, si acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de ranuras, 6 por 4, 24 espiras en total tendríamos si cada ranura tuviese 4. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver que no todas pueden tener la misma cantidad de conductores, según la forma de onda que queramos obtener. Pero lo importante, si suponemos que todas las ranuras tienen la misma cantidad de conductores, por ejemplo, solo uno, y todas llevan la misma corriente, corriente continua, porque son los polos excitadores, si hacemos una composición del campo producido, vamos a ver que todas las ranuras que tienen corriente saliente van a estar envueltas o van a producir estas líneas de campo. En donde, ¿qué vemos? Justo en la zona neutra, es neutra porque no tenemos campo magnético, ¿qué ocurre? Tenemos los dos conductores centrales de todo este juego de conductores que tienen corriente saliente. Cuando yo compongo el campo magnético producido por este con el campo magnético producido por este, ¿qué ocurre? Como ambos tienen la misma polaridad, en la zona común se anulan. Entonces termina dando como resultado un campo único que los envuelve a los dos. Y por eso arrancamos con una zona neutra acá y el campo magnético va creciendo en la medida que nos movemos hacia el polo norte y hacia el polo sur, porque la primera línea concatena solo 2 conductores, la segunda concatena 4, como todos los conductores llevan la misma corriente, que quiere decir se duplicó la fuerza magnetomotriz, a igual reluctancia se duplicó la inducción, si vamos al caso. Y cuando vamos a la mayor de las líneas, concatena los 6 conductores. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener el triple de fuerza magnetomotriz que en la primera. O una vez y media lo que en la segunda. Y de esa manera llegamos a la máxima fuerza magnetomotriz en la última de las líneas. En la externa, digamos. Si hacemos el mismo análisis del otro lado, ocurre exactamente lo mismo. Se anulan entre ellos los primeros 2 conductores y por ende, en la medida que nos movemos hacia afuera, el campo va creciendo hasta llegar nuevamente a la máxima inducción en la línea que envuelve o que concatena a la totalidad de los conductores. Entonces eso nos lleva a que acá se produce un polo norte, acá se produce un polo sur. En la medida que desde el polo norte y desde el polo sur nos movemos hacia la zona neutra, cada línea que atravesamos vamos perdiendo amperios vuelta. Porque acá tenemos los máximos amperios vuelta, un 50% menos, solamente un tercio y finalmente 0 amperios vuelta. Entonces nos va a terminar dando una onda que si nos vamos desde la zona neutra hacia el polo va creciendo escalonadamente. Desde el polo hacia la zona neutra va decreciendo escalonadamente. ¿Más o menos se aprecia eso? Bien, pasamos a analizarlo de otra forma. Acá hacemos un recorte, acá tenemos la zona neutra. ¿Por qué? Porque acá tenemos justo los 2 conductores centrales de esa capa de corriente, en donde tenemos que la línea de campo de este se anula con este y por ende nos da la zona neutra. Y de allí en adelante tenemos la próxima línea que concatena a 2 conductores más y la próxima línea que concatena a 2 conductores más, o a 2 lados activos. Entonces, si tomamos esta referencia que tenemos acá tenemos la zona neutra y nos movemos hacia arriba. En la medida que vamos desde la zona neutra hasta el eje de la ranura, la fuerza magnetomotriz vale 0. Cuando llegamos al eje de la ranura, nos encontramos con que la fuerza magnetomotriz crece en un valor I de excitación por N sub R'. N sub R' es la cantidad de conductores que tenemos dentro de esa ranura. Y sub X, corriente de excitación, la cantidad de corriente que circula por esos conductores. Si tuviésemos un solo conductor, sería directamente una vez I de excitación. Si tenemos 2 espiras en serie dentro de la misma ranura, tenemos 2 veces la corriente de excitación. 20 espiras dentro de la misma ranura, 20 veces la corriente de excitación. Nos da mayor altura en el escalón. Luego de que atravesamos
nos vamos moviendo hacia allá, atravesamos el eje de esa ranura, el campo se mantiene constante hasta que lleguemos a la siguiente ranura, entonces se mantiene en ese valor. Cuando llegamos a la siguiente ranura, vuelve a crecer N sub R por I de excitación, porque tenemos la misma cantidad de conductores que en la ranura anterior y todos llevan la misma corriente, porque todos están en serie. Distinto va a ser cuando estudiemos el arrollamiento de inducido, en donde vamos a tener diferentes fases, diferentes números de conductores y cosas más extrañas que acá es corriente continua con conductores puestos sobre ranuras en los que circula esa corriente continua. Ahí se mantendrá constante hasta que lleguemos a la próxima capa, hasta a la próxima ranura, en donde tendremos un nuevo escalón. Pero dibujamos solo los dos primeros. Ahí vemos la forma de onda de la fuerza magnetomotriz, de los N por I. ¿Qué diferencia hay entre la forma de onda de los N por I, de los amperios vueltas, con respecto a la forma de onda de la inducción, que es la que queremos nosotros? Acá estamos acumulando escalones de N por I. N por I, NR' por I de excitación es igual a fuerza magnetomotriz de excitación. Fuerza magnetomotriz. Lo que yo quiero para poder obtener la fuerza electromotriz inducida en mi inducido es la inducción. Recién todas las ondas que estudiamos para la máquina de polos salientes eran ondas de inducción. ¿Qué debo hacer para llegar de fuerza magnetomotriz de excitación a inducción? El medio era. Si tengo fuerza magnetomotriz son amperes. Entonces, si a esa fuerza magnetomotriz la divido por el entrehierro o por la longitud del circuito, si fuese una zona uniforme de material, ¿qué tengo? Intensidad de campo magnético de excitación. Y si a esa intensidad de campo magnético de excitación la multiplico por mu, ahí sí tengo la inducción. Entonces, si crece escalonadamente la fuerza magnetomotriz, la inducción de excitación también va a crecer escalonadamente, pero no necesariamente con la misma forma. Estrictamente la forma no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque aparece mu de por medio. ¿Y qué efecto produce mu? La permeabilidad. Depende del material. Si yo trabajo con la permeabilidad del aire, la permeabilidad del aire es constante. Pero resulta que todo este sistema es de hierro y se mueve frente a un inducido de hierro. ¿Y qué efecto sufre el hierro cuando lo sometemos a un campo magnético? Pero esa magnetización P en función de H es con esta curva. Comienza magnetizándose, crece la pendiente de la curva de magnetización, quiere decir, en la medida que la inducción, la intensidad de campo comienza a crecer, la inducción cada vez crece más rápido, hasta que llega un momento en que deja de crecer rápidamente y se mantiene con la misma forma que si fuese aire, se satura. Entonces, ¿qué puede pasar? Frente a este polo norte, frente a este polo sur que tenemos abajo, el entrehierro del inducido puede que se sature. ¿Se va a saturar el entrehierro del inducido de nuestra máquina? Lo que queremos es evitar que no, pero para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la inducción. Para bajar la inducción debemos tener más superficie de pasaje del flujo. ¿Y qué quiere decir eso? Más tamaño. Una máquina más grande, ¿qué quiere decir? Es más cara, porque tiene más kilo de hierro, porque tiene más kilo de cobre. Encima es más difícil de transportarla y todo eso. Entonces, las soluciones de compromiso a las que acudimos hacen que siempre trabajemos acá en la zona del codo de saturación. Entonces, ¿dónde se va a saturar primero el hierro? Donde tengamos mayor inducción. ¿Dónde tenemos mayor inducción? En los dientes del inducido. En los dientes del inducido que estén frente a nuestros polos inductores. Entonces, la permeabilidad, la saturación, van a alterar nuestra forma de onda de fuerza magnetomotriz para darnos una forma de onda de inducción un poco diferente. Pero ahí vamos a ver ahora, seguidito nomás, que esa distorsión termina mejorando la forma de onda. A ver, esa distorsión, igual que recién en la máquina de polos salientes, mientras yo más linda hacía la pieza polar, ¿qué pasaba con la FEM inducida? Más senoidal. Más senoidal. Era más senoidal, pero ¿qué pasaba? Se reducía. Perdía fuerza electromotriz. Acá esto también va a ser perder fuerza electromotriz, pero mejoramos la forma de onda. Primer efecto, si yo analizo esta ranura que tengo acá
y esta ranura que tengo acá, y las traigo acá más en grande, voy a ver que las líneas de campo, cuando hacen este camino, no todas van a terminar haciendo el camino de atravesar el entrehierro por ahí. Porque ¿qué se van a dar cuenta? Que a la derecha de ellas la inducción es más baja. ¿Por qué? Porque la línea, esta tiene mayor inducción que lo que hay acá, y esta tiene mayor inducción que lo que hay acá. Mayor inducción es entrar en saturación más rápido. Entrar en saturación es entrar en una cola para entrar al boliche que se torna medio difícil de manejar. Y si vemos que al otro lado de la cinta marcha más rápido, ¿qué vamos a tender a hacer? Nos pasamos para el otro lado, saltamos la cinta. Acá que no hay patobicas ni nada de eso, lo podemos hacer tranquilamente. El único problema es que esta línea de campo que viene acá, cuando va queriendo llegar hacia arriba, dice, si yo me paso hacia la derecha, uso un camino más corto. Pero tiene que atravesar el entrehierro que tenemos en esa ranura. La ranura, si bien tiene conductores de cobre en su interior, magnéticamente el cobre es tan paramagnético como el aire. Entonces es lo mismo que si fuese un espacio de aire. Pero va a haber líneas de campo que van a hacer ese pasaje y lo van a pasar por el otro lado. ¿Qué termina haciendo eso? Que se redondee esto acá y que se redondee acá. ¿Qué quiere decir? Todas las líneas de campo que me hacen perder esta fuerza magnetomotriz acá, me la hacen ganar acá. Todas las que me lo hacen perder acá, me lo hacen ganar acá. Conclusión, termina quedando la onda redondeada, con sus vértices redondeados. ¿Cuál es menos fea? ¿La perfectamente rectangular o la que tiene los vértices redondeados? Eléctricamente o magnéticamente la redondeada. Para mí, que soy ingeniero, es mucho más linda la perfectamente cuadrada. Lo otro parece el trabajo de un albañil, con el fratacho de eso redondita. Pero eléctricamente da mejor resultado la redondeada. Entonces ahí tenemos el primer efecto que nos lleva a decir que la onda de fuerza magnetomotriz se termina distorsionando y no es perfectamente escalonada. Perdón, es escalonada, pero los escalones no son perfectamente rectangulares. Entonces, es menos fea o es menos diferente a una sinusoide que lo que en realidad tenemos. Y acá tenemos otra forma de analizarlo. Ahora sí ya nos metemos con la saturación. El polo norte, los conductores que teníamos a la izquierda, los conductores de la derecha, y el escalonamiento que tenemos de la fuerza magnetomotriz. En la realidad, lo que ocurre es lo que tenemos allá a la derecha. La curva, si bien en la escala me quedó esta más alta que esta, la onda escalonada, fíjense, el escalonamiento de esta me da por acá arriba con respecto a la otra. En realidad las ondas escalonadas deberían ser iguales. ¿Qué es lo que ocurre? Esta onda escalonada la podemos reemplazar por una sinusoide. Pero esta onda escalonada tiende más a ser triangular que sinusoidal. Porque la onda triangular tiene crecimiento recto de un lado, decrecimiento recto del otro y termina en un vértice.